Sabemos que sin el Espíritu Santo, hermano, como creyentes no somos nada, no hay razón de ser, no somos iglesia. Y bueno, siguiendo en esa misma dirección, hay una palabra que yo he estado estudiando toda la semana para compartirles a ustedes y que llamamos o que llamaremos el hábito. Diga conmigo, hábito de vivir en la presencia de Dios. Debe hacerse un hábito vivir en la presencia, y yo diría presencia manifiesta de Dios. Y ahorita les explico eso. Que cuando hablamos de hábito, ¿qué es un hábito? La mayoría de nosotros sabemos qué es un hábito y nos podemos ir al diccionario y podemos sacar cuántas definiciones quisiéramos sacar sobre lo que significa un hábito. Pero en términos prácticos y sencillos, yo le puedo decir que un hábito es un comportamiento que se repite regularmente cada día hasta llegar a convertirse en una costumbre. O sea, tú practicas tanto algo, todos los días practicas aquello, que llega el momento que eso se vuelve una costumbre. Entonces de repente lo haces como por inercia aquello, ¿verdad? Y hay hábitos buenos y hay hábitos malos, ¿cierto? Entonces hábitos malos que se convierten en costumbre, y alguien dijo en una ocasión: ¿cuánto poder tiene la costumbre? ¿Cierto? Cuando estás hecho a hacer algo y que es negativo, que es malo, lo has hecho tan parte de ti que entonces tú ya no lo ves como malo. Y cuando alguien te dice eso que tú estás haciendo, eso que tú estás practicando es incorrecto, hasta te molesta, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque tú no lo ves como malo. Por eso aquí la importancia de nosotros ser confrontados con la palabra. Yo te he dicho tantas veces, yo no me voy a infartar ni voy a permitir que me suceda absolutamente nada en cuanto a estrés. Si tú no te dejas cambiar por Dios, yo no te puedo cambiar. La verdad, yo soy tu pastor, te amo, oro por ti, pero si tú tomas una decisión incorrecta, escúchame bien, tú tomas una decisión incorrecta, pues ese es tu problema. Aunque muchas veces te da la consejería, se te dice cómo tienes que hacer las cosas y tú te aferras a seguir haciendo lo negativo, lo malo, bueno, pues eso ya es tu asunto, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al punto, cuando nosotros hablamos de la presencia del Señor, ¿por qué les hablo de hábito? Habituarse a vivir en la presencia del Señor, porque los seres humanos no estamos acostumbrados a esto, no estamos acostumbrados a practicar las cosas de Dios, a vivir en la presencia del Señor. Entonces debemos practicar, hacer una costumbre el vivir en la presencia del Señor. Así debe ser precisamente con la presencia del Señor. Se debe buscar la presencia de Dios hasta que se vuelva un hábito en nuestras vidas, de tal manera que se vuelve tan parte de nosotros la presencia del Señor, el buscar la presencia del Señor, que te vuelves tan consciente de la presencia del Señor en tu vida, que entonces sabes que sin Dios o que sin la presencia del Señor, cualquier cosa que tú hagas, si no lo haces bajo la dirección del Señor o en la presencia del Señor, entonces todo te va a salir mal, vas a ser un fracasado. ¿Cierto? ¿Me están escuchando? Ahora, ya les expliqué lo que es un hábito, pero yo quiero marcarles una diferencia que hay entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. Hay una diferencia importante. Ahora, Dios está en todas partes, eso es lo que la Biblia nos enseña, que no hay espacio en este planeta Tierra que el Señor no pueda alcanzar. Por eso siempre podemos decir que en vano la gente se oculta de Él, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, ¿qué significa buscar a Dios? Si Dios está en todas partes, porque la gente pudiera entonces decir, si Dios está en todas partes, ¿para qué lo busco? ¿Qué significa buscar a Dios? Porque la Biblia nos exhorta a acercarnos a Él si Dios está en todas partes.
¿Qué diferencia hay entre una persona sin el interés de buscarlo y alguien que anhela acercarse y conocerlo a Dios? Si bien es cierto, como le estoy diciendo, la omnipresencia de Dios, dijimos que está en cada espacio del universo, la presencia manifiesta de Dios no está en cualquier parte. Esa es la diferencia. Una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la presencia manifiesta de Dios. Entonces, la omnipresencia está, la presencia manifiesta de Dios no está en todas partes. Entonces, esto marca la diferencia por completo entre la omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios. Cuando, por ejemplo, cuando Moisés, dice la Biblia en el libro del Éxodo, iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, que están en el desierto, entonces Dios le dice a Moisés que él no iría con ellos porque era un pueblo testarudo. Eso es lo que la Biblia dice. Pero entonces en el capítulo 33 del libro del Éxodo, Moisés como que se hace el desentendido y le hace una pregunta a Dios en el versículo 12 de Éxodo 33. Y entonces le dice, mira, tú me dices a mí, Moisés está conversando con Dios y le dice, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y entonces el Señor le contesta, versículo 14, ¿qué le contesta? ¿Mi qué? Mi presencia irá contigo. Entonces no está hablando de la omnipresencia, porque la omnipresencia ¿qué? De Dios es que está en todo lugar. Le está hablando de la presencia manifiesta de Dios. Le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, la única forma de que tú puedas llevar a este pueblo a su destino es que mi presencia manifiesta vaya contigo. Tú vas a estar en paz. Pero Moisés tenía algo claro para su vida. Algo claro. Moisés tenía algo claro que creo que todos debemos tener aquí. Algo que todos debemos tener claro. Moisés no solamente quería la compañía, porque el versículo 15 dice que Moisés respondió, aclaró y le respondió. Si tu presencia, ¿qué le dijo? Si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no me saques de aquí. Yo quiero tener la seguridad, yo quiero tener la certeza de que tu presencia manifiesta ha de ir conmigo. Entonces, ¿cómo sabemos distinguir entre la omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios? Bueno, la presencia manifiesta de Dios es eso, donde Dios se manifiesta, donde Dios está, donde se ven sus acciones, porque luego más abajo en ese mismo capítulo Moisés pide ver su gloria. Y entonces Dios le dice, nadie puede ver mi gloria, te voy a esconder en la peña de la roca, voy a pasar por ahí, lo único que vas a ver de mí son mis espaldas, pero no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que mira mi rostro, entonces va a morir, dice la Biblia. Entonces Moisés quería ver la manifestación de Dios, y eso es lo que hace Dios con su presencia manifiesta. Nos manifiesta que Él está en nuestras vidas por la transformación, por los cambios, por los milagros, por la atmósfera en nuestros medios. Entonces Moisés aprendió a depender de la presencia manifiesta de Dios, ¿cierto? Y no quería hacer nada sin ella. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos anhelar vivir cada segundo de nuestra existencia en su presencia. Por esa razón el mensaje de hoy se llama hábitos de cómo vivir en la presencia manifiesta de Dios. O sea, no puedo conformarme con la omnipresencia, debo buscar la presencia ¿qué? Manifiesta de Dios en mi vida. Ahora, la presencia de Dios
debe estar conmigo cada minuto. De hecho, esta forma de vivir es la única que nos demuestra que entendemos acerca de la presencia de Dios. Saber que en cada segundo de nuestra vida Dios está ahí con nosotros, que Dios no está los domingos solamente, o que Dios no está con nosotros solamente los días de célula, o que Dios está conmigo solo en los tiempos de oración o cuando leo la Biblia solamente, sino que te hace consciente. La presencia manifiesta te hace consciente de que Dios está en cada segundo de tu vida. Cuando vas manejando tu vehículo, cuando vas en el camión pasajero hacia la escuela, mientras estás cocinando, mientras estudias, mientras trabajas, mientras descansas, mientras miras el Facebook, mientras miras el Instagram, mientras discutes con tu marido o con tu esposa o con tus hijos, en cada momento tú debes ser consciente que no la omnipresencia, sino la presencia manifiesta de Dios está ahí. Si eres creyente, el Salmo 139 del 7 al 9 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?, dice el salmista, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí que tú también estás ahí. Entonces, una de las razones, según la Biblia, mis hermanos, una de las razones por las cuales Dios creó al hombre, ¿sabe cuál fue una de esas razones? Es estar en su presencia manifiesta. ¿Y dónde nosotros vemos luz desde el Antiguo Testamento en esto? Cuando ustedes se van al capítulo 3 del libro del Génesis, capítulo 3 del libro de Génesis, ahí encontramos nosotros en el versículo 8, la palabra de Dios nos deja ver como entre líneas por el acontecimiento que hay ahí del pecado del hombre. Nos deja ver entre líneas que el hombre tenía acceso a la presencia manifiesta de Dios. En otras palabras, que le era tan familiar. Ponme el versículo 8, hija, para que lo lean los brothers. Dice, ¿qué pasó con la primera pareja en el huerto del Edén? Dice, y oyeron ¿qué? La voz del Señor Dios. ¿Qué hacía el Señor? Se paseaba ¿dónde? En el huerto del Edén, al aire del día. Entonces ahí nosotros podemos mirar entre líneas cómo la presencia de Dios a Adán y a Eva les era familiar su presencia, pero que por causa de una distracción, por causa de un descuido, por causa del pecado, según Génesis 3:23, donde vemos esa separación de la presencia del Señor. Mire lo que dice el versículo 23. ¿Qué hizo Dios? Los sacó, dice la Biblia. ¿De dónde los sacó? Del huerto. ¿Dónde se paseaba la presencia? Según el versículo 8, en el huerto. Entonces Dios los sacó ¿de dónde? No de la omnipresencia, porque la omnipresencia está en todo lugar, pero los sacó de la presencia manifiesta de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Esto nos enseña que tú puedes estar aquí. Alguien a tu lado puede estar tocado, ministrado por Dios de una manera muy especial, y tú estar indiferente, opaco, sin poder cantar. Entonces, eso habla de que tú estás lejos de la presencia manifiesta de Dios. Alguien detrás de este púlpito cuando canta pudiera decir: el Señor, su presencia está aquí. Sí, su omnipresencia, no su presencia manifiesta. ¿Cuántos me escuchan? Porque su presencia manifiesta es que Él se está manifestando, que está sucediendo algo, que hay un mover del Señor en la vida de esa iglesia, de ese corazón. Entonces, cuando viene el pecado de la primera pareja, entonces Dios lo saca de su presencia. Dios saca al hombre del huerto del Edén, donde se paseaba la presencia de Dios. Y desde ese día, mis hermanos, en adelante, entonces muy pocos hombres cumplían uno de los propósitos para los cuales
los seres humanos hemos sido creados. Tan solo unos pocos escogidos por Dios, vemos en el Antiguo Testamento, tuvieron el privilegio de estar en su presencia. Moisés, ya lo leímos, por mencionar algunos, Josué, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, y puedo mencionar algunos otros más, quienes ellos habían sido escogidos por Dios para que el pueblo pudiera tener dirección, mis hermanos. Ahora, yo quiero enfocarme en este mensaje en dos grandes hombres de Dios, más bien voy a escoger a uno, pero dos de ellos hablaron de algo muy especial. Hay dos grandes profetas que pudieron decir en varias ocasiones una frase que para los que tienen hambre y para los que tienen sed de Dios es una frase que va a impactarle su vida. Y esta frase la encontramos en 4 ocasiones en el libro de los Reyes. Cuando ustedes van a Primera de Reyes 17:1, van a Primera de Reyes 18:15, van a Segunda de Reyes 3:14, Segunda de Reyes 5:16, y les leo lo que dice la palabra del Señor. ¿Están aquí conmigo? Dice la Biblia, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, y luego subrayen lo que dice a continuación. ¿Qué dice? ¿Vive quién? Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Primera de Reyes 18:15 dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. 2 veces. O sea, este hombre había hecho del vivir en la presencia del Señor ¿un qué? Un buen hábito, mis hermanos. El hábito correcto. Por eso su vida fue como fue, según la escritura lo describe. A Elías se le llama el profeta de fuego por todo lo que hizo. Hermano, ¿cómo vivió Elías? ¿Cómo se enfrentó a los adoradores? ¿Cómo se enfrentó a los ídolos de Baal? ¿Cómo destruyó los ídolos de Baal, a los profetas de Baal? Porque tenía esa seguridad de estar en la presencia del Señor. Pero su discípulo llamado Eliseo aprendió también a vivir en la presencia del Señor. Segunda de Reyes 3:14 dice, y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos. Otra vez, ¿qué dice? En cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti. Y dice la Biblia. Y otra vez, Segunda de Reyes 5:16, mas dijo Eliseo, ¿qué dijo Eliseo? Vive el Señor, en cuya presencia estoy. El buen hábito de vivir en la presencia que manifiesta de Dios. Ahora, partamos desde aquí, desde este versículo. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Y tomemos a Elías. No podemos tomar a los dos, o no quiero tomar a los dos, solo quiero hablar de Elías. En cuya presencia estoy. Vamos a desgajar, a definir qué es lo que quiere decir eso. En cuya presencia estoy, nos habla de que Elías, en primer lugar, era un hombre que vivía seguro en Dios. Digo, por la situación que estaba viviendo Elías, por la situación que estaba viviendo el país, porque Elías no va delante de cualquier hombre a dar una palabra profética, una palabra de parte de Dios. Va delante del rey llamado el rey Acab para darle una profecía, para decirle, por causa de cómo la nación estaba viviendo, cómo el pueblo estaba viviendo en idolatría, y cómo ellos estaban adorando al dios Baal, pensando que el dios Baal era el que les daba la lluvia, que el dios Baal era el que le daba las cosechas. Entonces Elías trae una palabra de sequía. Le dice que por 3 años, porque lo registra Santiago, por 3 años y medio no habrá lluvia sobre la tierra, sino por mi palabra.
O sea, en otras palabras, era un desafío a su Dios. Vamos a ver qué hace tu Dios. Vamos a ver quién es Dios. Entonces, por la situación en la que estaba viviendo Elías y la nación, le dice: vive el Señor en cuya presencia estoy. Él estaba seguro en la persona de Dios. O sea, decir eso, vive el Señor en cuya presencia estoy, habla de estar seguro quién es tu Dios. A ver, amén. Ahora noten ustedes que Elías creía que Dios estaba vivo. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué les digo eso? Les dice: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué les digo eso? Porque la mayoría de las personas en ese tiempo, la gente de Israel, vivía como si el Señor estuviese muerto, porque le estaban dando más honor a los Baales, porque estaban viviendo más como de acuerdo a la idolatría que había introducido Jezabel. Ellos vivían como viven cientos de personas en nuestro mundo. Vivían como viven cientos de creyentes en la iglesia. Muchas veces viven como si Dios no existiera. Viven practicando el pecado sin ningún respeto a los principios de la palabra del Señor. Viven como se les pega su regalada gana. Llegan a las reuniones, hermano, sin ninguna actitud de reverencia, de temor. De repente el que está ministrando está como hasta golpeándolos, latigueándolos para que adoren. Porque entonces muchas veces los que estamos sentados acá, hermano, estamos viviendo como si Dios no viviera, como si Dios no existiera. Ahora necesitamos más personas como Elías. ¿Sabían ustedes eso? Personas que se pongan de pie y que digan: ustedes pueden vivir como si Dios no existiera, o como si Dios estuviera muerto, pero yo voy a vivir porque Él vive y vive en mí. Esa es la manera y esa es la forma que nosotros deberíamos vivir cuando nosotros somos conscientes de que Dios vive en nosotros, somos conscientes de la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Pero esa era la situación del pueblo, pero también esa era la convicción de Elías. Dios estaba viviendo en él, y cuando Dios vive en uno es imposible mantenerse callado. Entonces el Dios de Elías estaba vivo. La pregunta sería: ¿ese es su mismo Dios? Yo le pregunto a usted, ¿ese es su mismo Dios? No está muy convencido. No está muy convencido de eso. ¿Sí? No está muy convencido de eso. Elías sí estaba convencido de eso. No podemos vivir nosotros de la manera como si Dios no existiera, como si Dios como si Dios está muerto, porque yo veo la situación de muchos en la iglesia de esa misma manera, mis hermanos, viviendo como si Dios no existe. ¿Sí? No viven porque no han experimentado y no han hecho el buen hábito de buscar o de tener en ellos la presencia manifiesta de Dios, de manera tal que les haga conscientes de que en cada lugar, en cada situación que estén, Él está ahí, y que puedan decir exactamente lo que Elías dijo: vive el Señor en cuya presencia estoy. Elías no estaba pasando por un momento bonito. Elías no se estaba, hermanos, yendo a sentarse a la banca del parque a comerse una sabrosa nieve y poder decir: oye, qué maravilloso, mirando los pichones y dándoles alimento aquí. No, Elías estaba pasando una cosa terrible, hermano, y él tenía una convicción: Dios está vivo. Y por eso me comporto de esta manera, dijo Elías, por eso tengo esta convicción. Y sabe, cuando yo estoy estudiando esta palabra, quiero hacer un paréntesis y luego volver a tocar otra vez a Elías. Me encuentro de repente como en el Antiguo Testamento nosotros encontramos al pueblo siguiendo ese mismo mal hábito, ¿sí? De no vivir como si la presencia de Dios estuviera con ellos. En primer libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 2, y luego segundo libro de Samuel del 6:11, y segundo de Samuel 6:1 al 10. Ahí en esas escrituras que yo le acabo de mencionar,
nos revela lo que en ese tiempo la Biblia llamaba el arca de la alianza. El arca de la alianza representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. En un tiempo, les explico un poquito, en un tiempo cuando ellos están en el desierto, ellos podían saber que la presencia manifiesta de Dios estaba con ellos cuando por el día la nube les cubría, en la noche la nube les cubría. En el día la nube les cubría y en la noche la columna de fuego también estaba con ellos. Que eso mostraba la presencia manifiesta de Dios con ellos. Pero cuando ellos entran a la tierra prometida, pónganme atención, por acá estoy. Cuando ellos entran a la tierra prometida, entonces ya no más era la columna de fuego, ya no más era la nube. Ahora era el arca de la alianza, el arca del pacto que Dios les había mandado construir. En el arca del pacto, mis hermanos, en el arca del pacto representaba la presencia manifiesta de Dios para ellos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces el arca de la alianza, esta era un símbolo de la presencia de Dios. Pero escuche bien, cuando ellos iban a las batallas, entonces el arca de Jehová iba con ellos y entonces ellos tenían la seguridad de que iban a ganar esa batalla, de que Dios estaba con ellos. Y ellos se lanzaban contra sus enemigos porque ahora la presencia de Dios estaba con ellos. Pero un día ellos se acostumbraron tanto a tener ese mueble que representaba la presencia del Señor, que entonces ya se convirtieron en gente irreverente. Les valía lo mismo adorar a un ídolo que tener el arca del pacto con ellos, que representaba la presencia del Señor. Y un día dice la Biblia que tuvieron un problema con sus enemigos más acérrimos, llamados los filisteos. Y los filisteos llevaron el arca entonces a su templo, al templo del dios Dagón. Y cuando los filisteos no pudieron mantener el arca del pacto, la llevaron a las fronteras de Israel. Y la llevaron, mis hermanos, a una casa, a un lugar de una casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Y cuando el arca del pacto estuvo ahí en la casa de Abinadab, dice que el arca estuvo ahí 20 años, según lo que nos dice la Biblia. 20 años en la casa de Abinadab. ¿Qué representaba el arca del Señor? La presencia manifiesta de Dios. Y el arca estuvo ahí 20 años. 20 años. Pero ¿saben una cosa? No pasó nada en la casa de Abinadab. Oye, tener la presencia de Dios en tu casa, en tu vida, y que tú sigas siendo el mismo insensible, y que tú sigas siendo el mismo pecador, y que a ti no te den un solo pequeño deseo de cambiar, de adorar. ¿De qué te habla eso? ¿De qué te habla eso? Eso te habla a ti, amigo, hermano, de que tú necesitas volverte en arrepentimiento. 20 años pasó el arca que representaba la presencia de Dios en la casa de Abinadab, pero no pasó nada. El mismo arca permanece después, según lo que dice la Biblia en 2 de Samuel 6:11. Después entonces David y lleva el arca, y el arca no es llevada como es debida, y entonces la ponen en la casa de un hombre llamado Obed Edom. Vean ustedes la diferencia entre una casa y otra. La casa de Abinadab, diga conmigo, duró 20 años el arca. Pero entonces llevaron el arca a la casa de un hombre llamado Obed, que era de Edom. Durante 3 meses, diga conmigo, 3 meses. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? La vida de Obed, su familia, sus hijos y su generación cambió. Él prosperó.
prosperó toda su casa. Su casa es ampliamente bendecida. El mismo arca que solo ocupaba espacio en la casa de Abinadab trajo bendición y prosperidad a la casa de Obed-Edom. La pregunta es, ¿Dios era igual? Sí. ¿El arca era la misma? Sí. En la casa de Abinadab y en la casa de Obed-Edom, el arca era el mismo, la misión era la misma para ambos, pero no se menciona alguna cosa buena que sucediera por 20 años. Sin embargo, todo lo bueno que tú te puedas imaginar sucedió solo en 3 meses en la casa de Obed. 20 años por 3 meses. La casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom señalan 2 cosas interesantes. Señalan 2 tipos de iglesias, 2 tipos de líderes, 2 tipos de cristianos, 2 tipos de estilos de vida. La casa de Abinadab representa a aquellos líderes que se vuelven insensibles a la presencia de Dios por causa del pecado y que están viviendo una doble moral. Representa a la iglesia irreverente, representa a la iglesia irrespetuosa, representa a la iglesia resistente a la manifestación de su presencia, representa a los hijos de creyentes nacidos en las 4 paredes, nacidos en la iglesia, que tienen un certificado firmado por el pastor donde fueron dedicados al Señor, pero que no aman ni conocen la presencia de Dios. Habla de hijos que vieron el mover de Dios en sus padres, pero que ellos se han vuelto tan insensibles y que pueden ver el mover de Dios, pueden ver la manifestación de Dios, pero a ellos no les pasa nada, que lo mismo les da venir a la iglesia y cantar las canciones porque se las saben, que practicar el pecado, que irse a ver a la Barbie, vestirse de Barbie para... Por cierto, si usted fue a ver a la Barbie, hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Cuántos me están escuchando? A eso representa la casa de Abinadab, mis hermanos. Hijos que ven el mover de Dios, que les es tan familiar el mover de Dios. Porque 20 años pasó el arca del Señor en la casa de Abinadab y no sucedió nada, mis hermanos. Hijos que lo mismo les da pecar que venir a la iglesia y no pasa nada con ellos. Padres, tenemos que hacer algo por nuestros hijos, ¿cierto? En cambio, la casa de Obed-Edom representa a los líderes que aman su presencia, representa a la iglesia que clama por su presencia manifiesta, representa a los hijos reverentes y que aman a Dios con todo lo que son y con todo su corazón, hermano. Eso representa la casa de Obed-Edom. Aquellos que son prosperados, bendecidos, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Dios era el mismo, claro que sí era el mismo, pero no era la misma actitud, no era la misma reverencia, la misma entrega hacia la presencia del Señor. Por eso marca una diferencia entre Obed y Abinadab. Por eso les dije que Israel estaba viviendo en el tiempo de Elías como si Dios no existiera. Y Elías dijo: ustedes quieren vivir de esa manera, pero saben una cosa, yo voy a vivir de manera diferente. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Y es así como debemos vivir nosotros. Y es así como debe vivir usted, mis hermanos. Ahora, Elías estaba seguro, volviendo a él, estaba seguro del poder de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Es interesante lo que dice Santiago 5:17 al 18. Dice la Biblia que Elías, ¿quién era Elías?
Mire lo que dice la Biblia. Elías era ¿qué? Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente. ¿Para qué? Para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, era igual a ti. Dile al que está a tu lado, pellízcame. Dile al que está a tu lado, pellízcame. Vamos, hazlo. Tócame, dile pues. Ándale. Porque algunos son medio chiquiones, ¿verdad? Tócame, dile al que está a tu lado. Si te estás durmiendo, dile, dame una cachetada. Digo, porque algunos están durmiendo. Si no estuvieran tan apretados, ya estuvieran así, mire, tirados en el suelo. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero fíjese lo que dice. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo fruto. De estos versículos parece que la sequía fue idea de Elías. ¿Te parece que al ver el pecado, o tal parece que al ver el pecado y la idolatría del pueblo de Israel, entonces Elías comenzó a orar para que no lloviera? Y mientras oraba recibió la seguridad de que eso mismo era la voluntad de Dios. Entonces simplemente se acerca al rey Acab y le dijo que no llovería, porque Elías creía que servía a un Dios que era todopoderoso y que era capaz de hacer cualquier cosa, mis hermanos. Pero una de las tragedias de muchos en la iglesia moderna es la falta de respeto que tienen por la presencia manifiesta de Dios. Solo quiero recordarles que servimos a un Dios que puede hacer cualquier cosa, mis amados hermanos, y que cuando tú eres consciente de que tú vives en la presencia manifiesta de Dios, no hay una sola imposibilidad para ese Dios al que servía Elías, para ese Dios del cual habla la Biblia. Tú hablas acerca de que no puedes cambiar, tienes tantas excusas para vivir practicando el pecado tan aberrante, tan horrible que estás practicando, y dices, es que no puedo cambiar. No cambias porque no quieres, no puedes cambiar porque así lo has determinado, porque el que dice Dios es todopoderoso, no importa lo imposible que pueda haber en su vida, puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque no es a través de tus fuerzas, no es a través de tu capacidad, es por medio del Dios todopoderoso que pueden suceder cambios, hermanos, gloriosos en tu vida. Por eso quiero recordarles que servimos a un Dios que todo lo puede hacer. Puede hacer cualquier cosa. Les leo algunos versículos. Job capítulo 42 versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay un solo pensamiento que se esconda de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Me escucha? Ahora, Él puede satisfacer cualquier necesidad, según lo que acabamos de leer. Él puede curar cualquier enfermedad. Él puede detener cualquier cosa que suceda. Él puede hacer cualquier cosa que suceda. Él es Dios, Él es todopoderoso. Nada es demasiado difícil para Él. Nada es demasiado difícil para Él. Él es todopoderoso. Y Elías estaba seguro de eso. Por eso se paró frente a Acab y le dijo: vive el Señor,
Señor en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra. Cuando yo lo diga, yo estoy conectado con el cielo. Dios me ha dicho que esta es su voluntad, que haya sequía. Así que si yo digo que hay sequía, habrá sequía. Esa era la seguridad que Elías tenía. ¿Sabe una cosa? El Dios de Elías es tu Dios, pero la gran diferencia entre Elías y muchos de nosotros es que nosotros no hemos hecho el hábito de vivir en la presencia manifiesta de Dios. Cuando nosotros hagamos ese buen hábito, entonces podemos decirle a la adversidad, podemos decirle a las tinieblas, podremos decirle al diablo: vive el Señor en cuya presencia estoy, que esa enfermedad no llega, que ese problema no toca mi casa, que los demonios no tocan a mis hijos, que la perversión sexual no hace nada en contra de mis hijos y de mi familia. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vamos, alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Vamos, alábalo. Alábalo que Él vive. Aleluya. Gloria al Señor. Pero el problema es que para muchos Dios está fuera de su adoración. ¿Acaso Él ha hecho, hermano, el hecho de entregarse a la adoración de un ídolo sin vida no indicaba que Dios estaba muerto para ese pueblo? Claro que sí. Así indicaba, aunque Dios no lo estuviera. Y Elías les dijo: ustedes pueden vivir de esa manera, pero saben que mi Dios vive. Ahora, para mí la convicción de que mi Dios vive debe llevarme a una total confianza, pues su presencia es real, sus promesas son únicas y su poder es suficiente para ayudarme en cualquier etapa de mi vida. ¿Me están escuchando? ¿No es acaso la resurrección de Cristo la motivación más grande de nuestra fe? Debe serlo. La resurrección de Cristo debe ser la motivación más grande de nuestra fe. El hecho de saber que Cristo vive nos levanta cada día a vivir confiados en medio de toda la adversidad, en medio de un mundo, de una sociedad enferma, en medio de un mundo en caos. Debe a nosotros los cristianos la resurrección de Cristo hacernos levantar cada día con la mentalidad de que las cosas pueden cambiar y de que tenemos de nuestro lado un Dios todopoderoso para no solo proteger nuestra integridad a nivel individual, pero proteger a nuestras familias de cómo el sistema está tratando de asfixiar a nuestros hijos en su estilo y en su forma de vivir. Como cristianos necesitamos pararnos como Elías, ser esa generación de Elías que dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, no solamente con palabras, pero con nuestras acciones. Donde vayamos habrá muchos Acab, donde vayamos habrá muchos Baales que necesitan Elías, que les pongan un alto, que les pongan una frontera, un alto, un hasta aquí. No tocas mi casa, no tocas mi vida. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, escuche bien. Elías vive diferentes situaciones. Elías vive diferentes circunstancias, como usted. Diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Desde que usted llegó a los caminos del Señor, usted ha vivido diferentes situaciones, diferentes circunstancias, ¿cierto? Y Elías vive de esa misma manera. Pero en cualquier etapa de su vida, pero en cualquier situación de su vida, adversa como sea, su respuesta era la misma. ¿Cuál era su respuesta? ¿Cuál era su respuesta? ¿Cuál era su respuesta? Vive. ¿Cuál era su respuesta? ¿Cuál era su respuesta? ¿Cuál era su respuesta? Vive. Si yo fuera político, no me los llevo a un mitin a ustedes. Vive el Señor en cuya presencia estoy.
Ahora, la pregunta es, mis hermanos, ¿es difícil estar en la presencia del Señor en todo tiempo? Por desgracia, sí. Para muchos. Sí lo es. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque hemos sido creados en un mundo donde el yo, donde el ego, la autosuficiencia, el egoísmo son la base para cualquier toma de decisiones en la vida. El yo, el yo, el yo, la autosuficiencia. ¿Qué quiero? Lo que yo quiero. Y si lo que yo quiero no va de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, entonces no me importa, hago lo que yo quiero. Y si hago lo que yo quiero, estando fuera de la voluntad de Dios, entonces eso me saca de la presencia manifiesta de Dios. Sí, puedo venir a la iglesia, puedo sentarme en la silla de una iglesia, pero fuera de la presencia del Señor. ¿Dónde estaba Adán y Eva antes del pecado? En la presencia de Dios. ¿Dónde se paseaba la presencia de Dios? En el huerto del Edén. Pero un día entonces ellos se fueron por su yo. Ellos hicieron lo que se les pegó su regalada gana. Y entonces ¿saben qué hizo Dios? Los sacó fuera de la presencia manifiesta de Dios. Eso le sucede a mucha gente en muchas iglesias. Vienen a la iglesia, cantan las canciones, pero están fuera de la presencia del Señor. Y entonces luego se andan quejando: ¿por qué Dios no los prospera? ¿Por qué aquel está más bendecido? ¿Por qué aquel Dios le ha dado un carro? ¿Por qué aquel Dios le ha dado una casa? Bueno, es que se vive en la presencia manifiesta de Dios. Y quien vive en la presencia manifiesta de Dios, como vivió Obed-Edom, entonces es prosperado económicamente, es prosperado su familia, son prosperadas sus generaciones, porque ha aprendido a pagar un precio, porque vive dentro de la presencia manifiesta de Dios. Y quien vive dentro de la presencia manifiesta de Dios alcanza el favor del Señor para su vida. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Por eso la pregunta: ¿es difícil vivir en la presencia de Dios? Para muchos sí. Porque su yo, porque la autosuficiencia, porque el egoísmo son la base para cualquier decisión que están tomando. No están tomando decisiones en base a lo que dice Dios, en base a lo que dice la palabra. En el mal tiempo, aunque buscamos su ayuda, muchas veces no estamos en su presencia y tan solo hablamos desde afuera, hablamos desde la crisis, desde las circunstancias, diciéndole a Dios: ayúdame, sácame de este problema. Mire, escúchelo bien, usted puede estar en la crisis más terrible en su vida, puede estar en la agonía, pero si usted está dentro de la presencia del Señor, usted no se queja, usted no habla mal, usted no pide solo por esa situación que usted está viviendo. Usted dice: si en esta me tengo que ir, me voy. Usted está seguro porque usted vive en la presencia del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Usted sabe que Dios está con usted y usted sabe que lo que está viviendo ahora es temporal, que las pruebas no son eternas, que son momentáneas y que un día va a salir de ellas. Si usted vive en la presencia manifiesta de Dios, usted va a hablar de esa manera. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Pero lo más terrible es que usted sea como Adán, escondiéndose de la presencia del Señor. Cuando comenzó a pasearse en el huerto del Edén y Adán había pecado, entonces le dijo a Dios, oyó la voz de Dios y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Y le dijo: oí tu voz y me escondí. Así viven muchos, escondiéndose de Dios, de la presencia del Señor. Yo veo a mucha gente que viene a la iglesia, canta las canciones, pero están lejos de la presencia manifiesta de Dios. Se esconden en su caparazón como tortugas. ¿Me escucha? En su caparazón emocional, escondidos, y se pueden esconder detrás del hermano, hasta de él se esconde, se sientan en la silla. No se esconda.
Expóngase a la presencia del Señor. Dígale: Señor, yo no sé cómo tú quieres tratar conmigo, yo no sé lo que tú quieres hablar conmigo, pero aquí estoy. ¿Saben por qué el hombre del capítulo 5 del Evangelio de San Juan recibió un milagro después de 38 años? Porque se expuso a la presencia de Dios. Porque entonces dijo: no tengo quien me meta en el estanque. Y el Señor le dijo: no importa que no haya quien te meta en el estanque, aquí estoy yo. Yo te puedo sanar, yo te puedo levantar de ahí. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Entonces aquí estoy. No te escondas. No te escondas detrás de tus argumentos. No te escondas detrás de tus filosofías baratas. No te escondas detrás de versículos mal hechos en tu mente, mal puestos en tu mente para defender argumentos incorrectos que tú crees que no se pueden debatir. No te escondas, exponte a la presencia de Dios. Y cuando te expongas a la presencia manifiesta de Dios, te va a ir bien en la vida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Antes, al contrario, dile: tócame, manifiéstate, haz algo poderoso en mí. Esdras capítulo 9 versículo 15 dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado en un remanente que ha escapado como en este día. Pero miren lo que dice acá adelante: henos aquí delante de ¿quién? Esdras 9:15. Ustedes no saben que existe un libro en la Biblia que se llama Esdras, ¿verdad? Henos aquí delante de ti. Y Esdras dice: en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Eso dice Esdras. Es por eso que hay veces que sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Es por eso que no esperamos a las decisiones de Dios, sino que tomamos nuestras propias decisiones, y una vez más perdemos bendiciones y tiempos especiales con Dios. Mis hermanos, el no ser conscientes de que hemos sido creados para habitar en su presencia, entonces ha logrado que nuestra vida espiritual sea tan simple, tan sin sabor, tan rutinaria. Pero cuando estamos conscientes de que hemos sido creados para morar en su presencia, como dice el Salmo 91, el que habita, no saben decir, el que habita. Es ahí donde nuestras oraciones no solo despegan hasta la presencia del Señor, sino que nosotros junto con ellas entramos donde Él está. Es ahí donde conocemos su voluntad. Es ahí donde Él nos da bendiciones hermosas. Como dice Pablo, 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No para cualquiera, para aquellos que están en su presencia, para aquellos que buscan su presencia. Esas cosas que ojos no han visto, esas cosas que oídos no han oído, solo el Señor se las revela a los que están en su presencia manifiesta. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, yo quiero que usted se fije, es muy específico lo que dice esta frase, porque cuando volvemos a analizar la frase, no encontramos una frase escrita que Elías dice o Eliseo. Él no dice: en cuya presencia estuve. ¿Sí dice así? Ni tampoco dice: en cuya presencia estaré. ¿Qué dice el profeta? En cuya presencia estoy. Escuchen. Ese es el buen hábito. ¿Sí? Hermano, que quiero que vayas a orar por un enfermo. Espérame, déjame orar
una semana y ayunar 15 días. No. No, espérame, déjame ver a ver si mi líder puede, yo no puedo. No. Dice, en cuya presencia estoy. Tenemos que entender esto. Elías no está hablando de estar en la presencia de Dios durante un tiempo de oración, ni hablando de estar en su presencia ya en la iglesia. Por el otro lado, encontramos que no estaba hablando de un día en el cual estaré en la presencia de Dios cuando me muera. Porque algunos entonces, cuando están en agonía, entonces sí están bajando, tratando de bajar a Dios a gritos y a sombrerazos. Están hablándole al cura, están hablándole a medio mundo, están hablándole hasta el brujo del agua caliente para que haga algo por ellos, porque ya sienten que la calaca se los lleva. Dile al que está a tu lado, se me hace que te están hablando a ti. Pero otra vez, el lenguaje de la palabra es bien específico. En este caso, él estaba hablando de estar en la presencia de Dios. En aquel momento, frente a un rey malvado y una esposa llamada Jezabel, endemoniada, un momento de crisis. Era ahora cuando Elías necesitaba la presencia manifiesta de Dios. Tú no necesitas la presencia de Dios cuando estás aquí. No me malentienda lo que yo le estoy diciendo. Claro que aquí se manifiesta la presencia de Dios. Tú necesitas la presencia de Dios cuando estás frente a un ateo. Tú necesitas la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios cuando estás frente a un murmurador en tu casa, en la célula. Ahí necesitas la presencia de Dios. Tú necesitas la presencia de Dios cuando alguien te ofrece el cigarro de marihuana, el foco. Ahí necesitas la presencia de Dios. Ahí necesitas el poder de Dios. Tú necesitas la presencia manifiesta de Dios cuando alguien te ofrece un negocio chueco. Ahí necesitas decir: vive el Señor en cuya presencia estoy. Vamos, alábalo, alábalo. La gente dice: hay un día que me muera y que esté en la presencia del Señor. ¿Para qué esperas morirte si ya estás muerto? Hay un día, Dios lo tenga en su santa gloria, fue más pecador que no sé, que la Barbie. Digo, la de la película, ¿va? La de la película, ¿va? ¿Dónde necesitamos la presencia del Señor? Si vamos a los lugares de oscuridad espiritual, no hay mejor manera de enfrentarlos que llevar la presencia manifiesta de Dios. Necesitamos su presencia ahí, más que en cualquier otro lugar. Hermanos, esto es importante. ¿Sí? Quiero que vaya a su Biblia. ¿Todavía tienen tiempo de escucharme? Y si no, pues se aguanta. Hechos capítulo 5, versículo 12. Mire cómo es la presencia manifiesta de Dios. En este capítulo 5, ¿sí?, del libro de los Hechos, 5:12, mis hermanos, habla la historia en los primeros versículos de un matrimonio, Ananías y Zafira. Había un mover del Espíritu Santo. Hermano, le mintieron al Espíritu Santo y se murieron. Era tal el mover de Dios que por mentirle a Dios se murieron, hermano. Cuidado cuando el mover de la presencia manifiesta de Dios está. Pero los versículos 12 dice: y por la mano de los apóstoles, ¿qué pasaba? Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
Y los que creían en el Señor aumentaba más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto, y vea lo que dice este versículo, tanto que sacaban a los enfermos a las calles. ¿Y qué hacían? Y los ponían en las camas y lechos, porque al pasar Pedro, a lo menos, ¿qué? Su sombra cayese sobre alguno de ellos. Su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cuando yo leí ese versículo, la pregunta es, ¿por qué querían que la sombra de Pedro toque a los enfermos? La pregunta es, ¿había algo mágico en la sombra de Pedro? ¿Había sido ungida la sombra de Pedro? Y la respuesta es definitivamente no. La verdad es, la sombra de Pedro no tuvo nada que hacer con los resultados de los enfermos en ese momento. No fue la sombra de Pedro que sanó a los enfermos, sino la presencia manifiesta de Dios en Pedro. La presencia manifiesta que Pedro cargaba. Al estar en aquella presencia fue suficiente para sanar a los enfermos que la gente traía, la gente con fe. No sé de ti, no sé si tú piensas igual que yo, pero yo quiero ver una iglesia así. Yo quiero ver una iglesia como esta. ¿Me escucha? Que te pares, que solo salgas al portón de tu casa y el vecino vea tu sombra y se ponga ahí. Si trae una necesidad, no es tu sombra, es que te cargas la presencia manifiesta de Dios sobre tu vida. Bendito sea su nombre para siempre. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Imagínate un grupo de creyentes que ha estado tanto en la presencia de Dios. Entonces estos creyentes pueden entrar a los hospitales y vaciar las camas, o visitar una cárcel, y los criminales más duros caen llorando por ser tocados de la presencia de Dios por la primera vez en sus vidas. ¿Eso puede suceder en tu vida? Claro que puede suceder en tu vida. Dios no ha cambiado su táctica. Dios no ha cambiado su forma de tratar con la raza humana. Escúchelo bien, hermano, los seres humanos, el gobierno puede hacer leyes, lo que no tienen que ser leyes, pero hay una iglesia que no puede cambiar, que no se puede dejar llevar, aleluya, por la corriente de este mundo. Hay una iglesia que necesita pararse firme en los valores y en los principios de la palabra del Señor. Debe haber una iglesia que busca de tal manera la presencia del Señor, que entonces los afeminados, que entonces las prostitutas, que entonces los transexuales puedan caer bajo el poder del Espíritu Santo, y la identidad distorsionada pueda cambiar en sus vidas, porque hay creyentes llenos del poder de Dios que a lo mejor no pueden cambiar las leyes, pero que sí pueden cambiar las personas bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Tú puedes marcar una diferencia, iglesia. Deja de pecar, deja de vivir como vives, deja de esconderte de la presencia del Señor, deja lo que tienes que dejar y llénate del poder de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Alábalo si puedes. Oh, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Alábalo, glorifica su nombre. Déjame terminar con esta palabra. La pregunta sería, ¿hay un precio que pagar por la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas? Sí la hay. Sí hay un precio que pagar. Es verdad que la salvación es gratis, es gratuita. Tú no pagas, pero todo lo demás cuesta. No nos cuesta financieramente, pero nos cuesta de otra manera. Más que todo nos cuesta en lo que tenemos que dejar. Lo que tenemos que dejar para mantener su presencia manifiesta en nuestras vidas. Siempre hay estas cosas
que uno tiene que dejar. Y la verdad son cosas que muchas veces no queremos dejar. Son cosas que no nos ayudan, que no le agradan a Dios, pero que no son placenteras a nosotros. Y queremos venir a la iglesia. Si queremos el toque de Dios, la presencia de Dios, que Dios nos toque, que Dios se manifieste. Pero cuando Dios nos pide, cuando Dios nos demanda, es ahí donde nosotros retrocedemos, damos pasos atrás y no queremos soltar aquello que Dios nos está pidiendo que dejemos. Queremos venir a la iglesia, sentarnos, pero no queremos abandonar el pecado que tenemos que abandonar. ¿Me están escuchando? Sí queremos la presencia manifiesta de Dios. Y muchos sí queremos ser portadores de su presencia. Queremos tener la habilidad para decir, igual que Elías o Eliseo, en cuya presencia estoy. Pero tenemos que tomar en cuenta que debe haber muchos cambios en nuestras vidas. Todo lo que no agrada a Dios tiene que salir de nosotros, y el enfoque de nuestra vida tiene que ser el Señor. Tenemos que cambiar cómo usamos nuestro tiempo para asegurar que hay bastante tiempo para relacionarnos con Él. Cómo lo amamos al Señor y cómo todavía Él nos ama. ¿Cuántos quieren dejar cosas por Él en esta hora? Si hay cosas que tenemos que hacer, hay un precio que tenemos que pagar. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Que muchos vienen a las reuniones con una mentalidad de tienda de descuento. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cómo es una mentalidad de tienda de descuento? Bueno, bonito, barato y pronto, rápido. Y así venimos a la iglesia. Tú vas al H&M y haces unas colononas, vas a cualquier otra tienda y ahí estás esperando, no te importa, porque encontraste un pantalón, un cambio, una camiseta, un vestido, unos zapatos, qué sé yo. Te paraste ahí enfrente y estás esperando la fila, no quieres soltarlo, aunque el que está a tu lado te la está peleando. Tú dices, esta es mi talla, es la única que había, y la otra dice, es mi talla y me la ganó. Pero ahí estás. Y cuando viene a la iglesia la gente quiere todo rápido. Viene con una mentalidad de tienda de descuento. Consume. Quiero consumir rápido. Apúrate, pastor. Predica 20 minutos, 30 minutos. Porque si pasan 5 minutos yo ya me estoy durmiendo. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay un precio que tenemos que pagar por su presencia que no queremos. Se llama negación, se llama humildad, se llama tiempo, se llama obediencia, se llama consagración. ¿Cuánto me escuchan? Pero hay uno solo que te voy a mencionar y que los músicos ya se subieron, y qué bueno por eso. Ahora me esperan. Que se llama deseo, hambre. Diga conmigo, deseo. Lo más obvio y lo más básico es tener un deseo para la presencia de Dios. Porque alguien que no tiene el deseo no buscará. No buscará. ¿Me escuchan? No importa cuánto uno te ore. No importa cuánto, porque yo he visto gente que le ponen la mano y ahí está el que le está orando y le pone la mano y él parece caballo lechero y le oran y en el nombre de Jesús y recibe, y casi le sacan un hacha y le abren el cerebro y recibe y él. Quítale la mano, hermano. Cuando alguien está así, ni le pongas la mano. Claro que tampoco estamos jugando a la manita caliente. Pero no quiere, no tiene deseo.
Porque quien tiene deseo no ocupa que le pongan la mano, hermano, se tira al piso. Si se tiene que tirar, se queda en la silla sentado como sea, pero comienza a manifestar un hambre por la presencia manifiesta de Dios, y comienza a decir: Dios, soy un miserable sin tu presencia, soy nadie sin tu gloria en mi vida. Alabado sea tu nombre, te necesito más que el aire que respiro. Bendito sea tu nombre para siempre. Tengo hambre de ti. Oh, gloria. No podemos engañar a Dios si no tenemos deseo. ¿Saben por qué? Porque Él es un experto. Él es un experto en ver la condición de nuestro corazón. Él sabe. ¿Me escucha? A través de la historia había gente quienes buscaban a Dios por sus propios beneficios. Ellos no tuvieron interés en relacionarse con Dios por una relación de intimidad, por una bendición, solamente por una bendición que buscaban de Él. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes? No solo cuando tu esposa, pero cuando tus hijos saben que llegó la quincena y llegaste a casa. Papi, llegó papi. Cada 15 días te lo hacen. Llegó el viejo cansado, todo sudado. Si trabaja en la calle, ¿me escucha? Huele a macho correteado. No ocupas comprar sal porque ya la trae por todas partes, de tanto que sudó. Bueno, los que no trabajan en aire acondicionado, los que tienen la bendición de trabajar en oficina, que maravilloso, ¿verdad? ¿Me escucha? Papi, ¿qué me vas a comprar? El hijo está viendo tu mano, no te está viendo a ti. Y hay muchos en la iglesia que son así precisamente. Solo miran la mano de Dios porque necesitan, porque tienen hambre, porque quieren algo de parte del Señor. Y es verdad que uno de los títulos de Dios es Jehová Jireh, el que provee. Es cierto que Él es proveedor, es cierto que Él te da, pero Él también quiere tener intimidad contigo. Él quiere que tú te acerques a Él también y le digas: Señor, estoy aquí no por la necesidad que tengo. Estoy aquí, Señor, no por lo que quiero que me des. Estoy aquí, Señor, no porque necesito, porque tengo hambre de esto, de aquello. Estoy aquí porque te quiero decir que te amo. Te quiero decir que tengo hambre de ti, que tengo un deseo desesperado por tu presencia. Bendito sea su nombre para siempre. Y entonces el Señor se dejará ver a tu vida y a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mire lo que dice la Biblia, Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y luego dice: ¿por qué contemplan toda la tierra? Para mostrar su poder a los que tienen corazón perfecto para con Él. Diga conmigo: corazón perfecto. Y cuando usted dice corazón perfecto, inmediatamente usted dice: yo no puedo tener su presencia manifiesta porque yo no soy perfecto. ¿Verdad que usted dice eso? Yo no puedo tener un corazón perfecto. Pero entonces yo me voy al hebreo, porque la mayor parte del Antiguo Testamento se escribe en hebreo. Y la idea de perfecto en este versículo viene de la palabra
Shalom. Shalom. La palabra shalom significa paz. ¿Me están escuchando? Significa paz. Es una palabra que habla de acción, específicamente la acción de pagar una deuda. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Se refiere a la paz completa que llega cuando uno por fin termina de pagar una deuda. ¿Cómo se siente usted cuando paga una deuda? Si debe el carro y pagó la última letra, ¿qué dice usted? Ay, por fin terminé de pagar. Si debe la casa y paga la última deuda, dice, wow, terminé de pagar. Usted siente ¿qué? Descanso, usted siente paz. Pues la palabra perfecto en esta escritura significa shalom, significa paz. Quiere decir que la deuda que tenemos con Dios es para darle todo nuestro corazón. Así podemos ver en este verso que Dios está buscando personas con corazones totalmente rendidos y entregados a Él. Y uno que tiene un gran deseo de la presencia de Dios, entonces va a manifestarlo por tener un corazón 100% entregado a Él. Los que no han llegado al 100% todavía de entregar su corazón, no tienen paz en sus vidas. Están pensando tener su presencia, pero no tienen el hambre que les motiva a dar todo por Dios. Y entonces el Señor dice, dame todo tu corazón, dame todo lo que tú eres. Y cuando tú me des todo lo que tú eres, entonces yo estoy viendo sobre la iglesia para la gente de Mazatlán. Y si yo te veo a ti, que tú me das todo, entonces yo te voy a dar mi presencia manifiesta. Tú tienes un corazón en paz. Tú has pagado la deuda de darme todo al 100%. Entonces yo te voy a dar mi poder, yo te voy a dar mi gloria, yo te voy a dar mi presencia manifiesta a ti. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Alábalo si puedes. Revisa tu vida. Revisa tu vida. Termino. Elías representa el hombre y la mujer con coraje, en el buen sentido de la palabra, con valentía. Y Elías, en esa actitud de ese hombre que se para firme ante la adversidad y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, lleno de valentía y de coraje, entonces nos conduce a preguntarnos, ¿cuántos de nosotros tendremos algo de su coraje y de la fe de Elías? ¿Cuántos de nosotros estaremos de pie contra los modernos Baales y contra los Acab de la actualidad y contra las Jezabeles del siglo XXI que, amparados por los gobernantes, están diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Pero entonces necesita levantarse la generación de Elías que dice, vive el Señor en cuya presencia estoy, no me desvío ni a izquierda ni a derecha, sino camino por la senda que Dios me ha trazado. Necesitamos una iglesia que viva de esa forma, que viva de esa manera, no que vengan los domingos como un requisito, no que vengan los domingos a cumplir y sentarse en una silla de una iglesia, no, sino que se vuelve a Dios con todo su corazón y que vive en la semana demostrando la clase de Dios que tiene. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Serás tú esa iglesia? ¿Serás tú esa iglesia?